nos quejamos de que no hay trabajo, de que es difícil, pero nosotros mismos hemos acabado con la profesión. Y fuera de eso ahora se metieron los diseñadores gráficos, se volvieron arquitectos, ¿sí? Los diseñadores industriales, ¿sí? El maestro de obra. Y entonces llega y nos dice el maestro de obra, vea arquitecto, fírmeme este planito. Y se lo firmamos. ¿Sí? Y ponemos nuestra firma, nuestros nombres, nuestra matrícula profesional. Eso es falta de ética. Pero al mismo tiempo es la degradación de la profesión. Nosotros somos los primeros culpables en que la profesión se degrada, ¿cierto? Entonces, es muy importante, volviendo a tomar el tema, que entendamos que la arquitectura no es una cuestión de 1 más 1 igual a 2. En donde, y vuelvo al tema, me sigue sorprendiendo que la gran mayoría de esa encuesta había dicho que lo único que le aportaba al proyecto era las estructuras. Y entonces el conocimiento de la historia no aporta. La generación de pensamiento arquitectónico, ¿dónde está? ¿O es que somos solamente un instituto tecnológico? Y vamos a salir simplemente como tecnólogos en construcción. Y si eso es lo que pensamos, estamos como en el sitio equivocado. ¿Sí? Entonces, por eso digo que las encuestas tienen que muchas veces ver en cómo se hacen las preguntas. ¿Sí? Hablaba yo ahorita con Checa y me hace acordar, don Doño, acuérdese que el elemento fundante, ¿sí?, del currículo era la teoría. El fundante sobre lo cual se basa todo. Y entonces, parece chistoso, pero uno les hace una pregunta a ustedes sobre arquitectura y no saben. Y en las pruebas sale el pro, eso se refleja. No sabemos de arquitectura, no sabemos de historia de la arquitectura, pero ustedes piensan que es solamente aquello que hace que no se caiga la estructura. Entonces hagamos un tecnológico, y listo, no nos demoremos 5 años haciendo una carrera profesional, más bien hagamos un tecnológico y seamos tecnólogos en construcción, si eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces cuando yo les digo que miren la visión y la misión del programa de arquitectura, es porque si no la conocen, la deberían haber conocido antes de matricularse en el primer semestre. Esa está publicada, no es secreto, ¿no? Entonces, es ético, ¿sí?, responder una pregunta sin conocimiento. ¿Es ético? Es mejor, qué pena, yo de eso no sé. Entonces por eso siempre en las encuestas ponen, no saben, no responden. Es preferible decir, no sé y no respondo, a responder cosas que no son. Entonces, he tenido discusiones con amigos, colegas, profesores, sobre el tema del papel de la teoría dentro del currículum, como elemento fundante, como el elemento que sirve para proponer un proyecto. Entonces, en ese proceso metodológico que yo insisto y en teoría les recalco y vuelvo y miro y entonces venga, tráigame su memoria conceptual y miremos. Paralelamente yo lo que trato es, hablemos de historia y hablemos de conceptos. Para todos los que están acá, yo se lo pasé a Leonardo, que es el otro profesor de teoría, ¿sí? Hay un escrito de Laura Gallardo que es muy interesante y habla de temas metodológicos. ¿Sí lo conocen? ¿Lo tienen? Se los he pasado 1000 veces. ¿Lo tienen o no lo tienen? El de Laura Gallardo. Alcen la mano los que lo tienen. Laura Gallardo, además de proponer, es lo que yo estoy tratando de
a la propuesta arquitectónica, ¿cierto? ¿Lo fundan qué? Los que hayan leído a Laura Gallardo, ¿dónde están? Alcen la mano. ¿Sí la leyeron o no la leyeron? ¿Sí? ¿Qué proponen la arquitecta Laura Gallardo? No, es que se me movió la cabeza. Pero el muñequito del taxi que va atrás haciendo así. ¿Qué será que me está diciendo que sí todo el tiempo? Sí. No. Diferentes análisis. ¿Basado en qué propone eso Laura Gallardo? ¿En qué? 7 puntos. ¿Y cuáles son esos 7 puntos? James Locke. ¿Quién habla de James Locke? ¿Y qué es el James Locke? Los romanos. Y después los teóricos. ¿Cuáles teóricos? Y Laura Gallardo los menciona. ¿Sí? Eso hablando de metodología, por eso les hago esa alusión. Laura Gallardo no está hablando de teoría, está hablando de una metodología de aproximación al proyecto, pero entiende, o sea, no es un invento de Pablo Londoño, ¿sí? ¿Ya? Que si se van ustedes a Chile, pues se la van a encontrar a ella y van a decir, sí, el profe más o menos como que muy bien, ¿sí? ¿Ya? Entonces, entiende que el pensamiento arquitectónico es algo que se construye con base en el conocimiento, no con base en el desconocimiento. ¿Sí? Entonces, uno como profesor echa mucho de menos que un estudiante, es que no vino hoy. El otro día habló uno de filosofía y le dije, bien, no vino, preciso. ¿Ya? ¿Sí? Que un estudiante le aporte. Y es más, que diga, no, profesor, usted está equivocado. Eso no es así, es así. Yo pienso esto. Uno echa, yo les digo, y a mis alumnos de trabajo de grado siempre les digo, si ustedes le dejan a uno muy fácil el trabajo, porque son como el muñequito de la taxi. ¿Sí? Está diciendo sí todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, no, pero ¿cómo van ustedes a decirle a uno como profesor que no, si no conocen? No porque uno sea profesor, eso no tiene nada que ver. Es una relación de igualdad. Uno como profesor aquí está más bien dentro de una dinámica de procesos de aprendizaje de ustedes. Pero no es el profesor el medieval que llega con la autoridad de decir, yo soy el que sé, ustedes no saben. No, de pronto saben más que yo y de otras cosas. Es lo mismo, pero pues si no me lo dicen. Entonces por eso, digamos, yo he tratado en los temas de teoría de seguir hablando de historia de la arquitectura desde el punto de vista crítico, pero al mismo tiempo de ir formulando metodologías de aproximación al proyecto arquitectónico. ¿Qué eso qué quiere decir? Generar pensamiento. Y ese finalmente es el objetivo mío como docente en el último, más allá de todo, es generar pensamiento. Ese es mi objetivo como docente. Generar pensamiento. Pero no se puede generar pensamiento sobre el desconocimiento. ¿Sí? Entonces, la invitación con esta pequeña introducción a la charla de hoy, que inició cuando había solamente 14, ya vamos aumentando, afortunadamente, ¿sí? ¿Ya? Es generar en ustedes esa pregunta. ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos generando pensamiento? ¿Somos críticos en relación
funcionales integrales. Ah, no, es que la clase de teoría es una chacha de ahí. ¿Eso para qué? ¿Verdad? ¿Eso para qué? No nos damos cuenta que precisamente las ideas y la responsabilidad de uno como arquitecto al producir ideas para responderle a un cliente o a la sociedad con proyectos, ¿cierto?, que tengan coherencia y que sean, digamos, aplicables a los contextos específicos, no es algo que nosotros tenemos que resolver. O simplemente saber pegar los ladrillos. Porque si se trata de saber pegar los ladrillos, eso es muy fácil. ¿Sí? Y no necesita uno meterse en una profesión. Puede hacer ser técnico constructor y listo. ¿Ya? Entonces, es muy importante que seamos conscientes de nuestra responsabilidad en el proceso de la propuesta arquitectónica, del proyecto arquitectónico. Buenas noches. ¿Ya? De tal manera que nuestro actuar en la sociedad sea un actuar consciente, no un actuar de que vean, es que vamos a hacer esto. Yo sé, porque yo ya he pasado por muchas cosas como arquitecto. Una vez entré a una firma de un arquitecto, un colega aprendido Rincón en Bogotá. ¿Sí? Y este personaje, no sé, yo siempre sospeché que tenía que hacer un negocio raro. El tipo se trataba de escultor y mandaba unas esculturas a Estados Unidos y yo no sé qué iba a hacer con las esculturas, porque siempre tuve la sensación de que había algo raro. ¿Sí? Pero bueno, digamos que no. ¿Sí? Pero él lo único que era como una especie de decorador de interiores. Y entonces hacía proyectos, les estoy hablando del año más o menos 85. ¿Sí? Ya, en el año 85 el tipo estaba, había un constructor que había hecho unas torres en Bogotá, en un sitio muy chic, muy guau, que se llamaba algo así como en el Parque del Chicó, el Parque del Chicó, unas torres gigantescas, y en esa época, digamos, un apartamento podría valer fácilmente, a pesos de hoy, 2.000 millones de pesos. Un apartamento. ¿Sí? En obra negra. ¿Sí? En obra negra, sin acabados. Entonces, el negocio de este personaje era hacerle los acabados a los apartamentos. Pero el tipo simplemente hablaba el lavamanos traído de Italia para el baño social, y el lavamanos, pues teníamos que tener mucho cuidado, no se le fuera a caer al maestro el lavamanos traído de Italia, porque se lo quedaba empeñado el resto de la vida por el lavamanos, ¿cierto? Por un lavamanos. Pero no había una conciencia de la propuesta arquitectónica como tal, era un tema como de moda, ¿no? ¿Sí? Entonces el del apartamento del 10º piso comparaba su apartamento con el del 8º, ¿sí? Ya. Entonces, no, es que tú tienes esta cosa, no, yo también la tengo que tener, entonces, ¿sí? Entonces, no, eso era penal, era una cosa que me decían. No se hablaba de arquitectura, se hablaba de las cosas que las revistas en Europa y en el mundo. ¿Sí? Entonces llegaba la señora y dice, no, es que yo necesito aquí el closet de las armas para los guardaespaldas. Y dice, era de esa magnitud la cosa. ¿Sí? El closet de la señora más o menos era el tamaño de un garaje. El closet. Pero no había una propuesta arquitectónica. ¿Sí? Era simplemente una cuestión de decorarle de acuerdo con el gusto, ¿sí?, de la
invéntese la manera de ver cómo iba a resolver el problema, levantar el piso, secar la madera, ¿cierto? Antes de que se fuera a dañar, hacer todo lo posible para que no fuera a golpear al apartamento de abajo. Afortunadamente alcanzamos a hacer las cosas rápido. Secar el apartamento, entonces eso era con soplete. ¿Sí? Secar todo el apartamento, como una semana, tocó arreglar el problema. Y el pobre hombre que había perforado el tubo, pues decirle, bueno, no tenga tanto tino, por favor. ¿Sí? Pero bueno, de todas maneras, a lo que voy, a estos cuentos, es que uno como arquitecto, así esté construyendo, no deja de ser un arquitecto integral. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a uno se le acerca, por ejemplo, yo fui residente ahora mucho tiempo, y de obras grandes. Llegaba a veces el dueño del apartamento que habíamos entregado de la casita, vea, arquitecto, es que tengo este problema, y, sí, para que me ayude. ¿Sí? Y el maestro que me conseguí dice esto. Uno podría decirle, no, pues haga lo que quiera, usted ya compró su casa. Pero es responsabilidad de uno recomendarle la mejor acción a esa persona. ¿Qué es que quiero modificar la casa? Bueno, señora, venga a ver qué es lo que le están haciendo. No, ¿cómo se le ocurre? Estos muros, ¿sí?, son muros portantes. ¿Cómo va a tumbar un muro portante? ¿Sí? Hoy en día nadie me importa si el muro es portante o no. Vamos tumbando lo que yo necesito hacer aquí tal cosa, ¿cierto? Ajá. Te lo digo con conocimiento de causa. Eso es falta de ética. Ah, sí, claro, yo me gané el contrato. Fácil. Y hice la obra, fácil, me gané la platica, listo. Dentro de 10 años se cayó la casa y mató a la gente. Yo debo haber construido más o menos unos, el otro día estuve haciendo las cuentas, unos 100.000 metros cuadrados, más o menos, un poquito más, unos 100.000 metros cuadrados. Mi responsabilidad. Y tiembla, y yo me despierto y digo, ¿qué pasa en esta organización? Y aparte se la pasa en esta otra. ¿Sí? Una responsabilidad. Ustedes hacen una obra, nunca deja de ser su responsabilidad. Nunca jamás. ¿Sí? Uy, estoy diciendo, y uno sabe que es una. ¿Sí? Uno sabe lo que está haciendo. No comete errores en el camino. El aprendizaje a veces desafortunadamente tiene que ver con errores. Pero lo importante es que uno tiene que resolverlos. ¿Sí? Entonces, el problema no es cometerlos, sino acostumbrarse a cometerlos. Ese es el problema. Uno se acostumbra. Ah, no, eso no pasa nada, no te preocupes. Entonces hay muchos que aplican una teoría del maestro de obra. Yo tenía, una vez llegó y me soltó esta. No, arquitecto, no me preocupe que todo tiende a no caerse. Todo tiende a no caerse. La propuesta inversa de la inercia, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo así que todo tiende a no caerse? ¿No? Todo flota. Claro, la contradicción de la existencia de la gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Pero si uno aplica la filosofía de que todo tiende a no caerse, pues claro, pasa fácil por la vida con cero responsabilidad. Es ético, realmente. Entonces, dentro de lo que les estoy tratando de decir con esta pequeña introducción que se alargó más de la cuenta, es que la formación del arquitecto es integral. Que es responsabilidad de cada uno de nosotros nuestra formación. ¿Sí? ¿Ya? Yo conté, cuando era estudiante, con la magnífica oportunidad de tener grandes profesores, Alberto Santander, Lorenzo Fonseca, grandes teóricos de la arquitectura, conocedores de la teoría de la
pensamiento, no que simplemente pasemos el semestre. Uno puede y debe estar en desacuerdo con el profesor. ¿Sí? Porque es que la nota no puede ser el resultado de que no le caiga bien o mal al profesor. Ahora hablamos de la nota. La nota tiene que ser el resultado de un proceso de aprendizaje coherente. Yo les digo a mis estudiantes, a mí no me importa si el proyecto me gusta o no me gusta. Ese es el problema. A mí no me tiene que gustar eso. La arquitectura no es un concurso de belleza. ¿Sí? Es un concurso de ideas, de pensamiento, de conceptos. ¿Sí? Entonces, si vamos a discutir sobre ideas, pensamiento y conceptos, ¿listo? Por eso, en teoría, los que están conmigo yo los pongo, vean, me interesan las ideas. Y friego y molesto, y dirán, es que metodológicamente. Y cada vez que vuelvo a releer a Laura Gallardo, me doy cuenta, bueno, sí, creo que ese es el camino. Pero Laura Gallardo habla de filosofía en ese pequeño escrito, habla de teoría de la arquitectura, ¿cierto? Cita a varios autores. O sea que el problema metodológico no es un problema de esta es la forma de hacerlo, no. Genera necesariamente y va implícito una propuesta teórica. ¿Cómo? Yo les hablaba el otro día en un libro de Renato Dafusco. Se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ya que estamos charlando tanto. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, Renato Dafusco escribió un libro que se llama La idea en la arquitectura. O sea, eso no es una cosa. ¿Sí? Pero aquí sacamos los arquitectos las ideas que tenemos. ¿Cuál es la fuente? Entonces les dejo esa inquietud, porque precisamente hablando con Checo ahorita, por fin, después de que yo he peleado con amigos, colegas, profesores, ¿sí? Que me han pedido que quedar callado porque pues, la gran mayoría de los colegas piensan otra cosa. Bueno, ¿sí? Ya llegamos a la verdad, es que nos estamos dando cuenta, por fin en el programa, de que no sabemos de historia ni de teoría de la arquitectura, que no hay fundamentación para el pensamiento arquitectónico. Entonces van a citar a una reunión a los profes de teoría, ¿sí? A regañarnos que porque ustedes no saben de historia y teoría de la arquitectura. Y me parece excelente. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Por fin, después de tantos años de pelear, llegamos a la conclusión que, ¿cierto? Entonces, de una vez les cuento, se trata de eso. Bueno, para los que estén conmigo, de una vez les digo, para la próxima clase me traen sus memorias proyectuales, porque lo vamos a discutir en clase. ¿Listo? Entonces escribo de todas maneras. Entonces, dentro de las cosas que... Y todo esto es la inquietud que me dejó una pequeña charla de 2 minutos con Checa que tuvimos allí. Pues, todo esto lo lleva a uno a pensar, bueno, ¿por qué se formuló el currículo del programa de arquitectura como se formuló? La teoría de la arquitectura como el elemento fundante de la formación del arquitecto. No las estructuras, la teoría. ¿Sí? Eso da mucho que pensar. ¿Listo? Entonces, no, estoy diciendo que todo es necesario. La teoría, las estructuras, la ideación, todos son elementos necesarios. Los procesos de taller, ¿cierto? Los procesos constructivos, ¿sí? El conocimiento técnico, ¿verdad? Pero el elemento fundante del pensamiento arquitectónico es la teoría de la arquitectura. Entonces, ojo. Bueno, entonces, y todo eso a raíz de una pequeña charla de 2 minutos, porque pues es una preocupación siempre muy grande cuando uno ve las entregas de taller que no hay una conceptualización basada en la teoría de la arquitectura.
hicieron una memoria con esa metodología clara del análisis, conclusión, ¿cierto? Ya, conceptualización y propuesta. Y creo que todavía falta, ¿no? Porque a veces nos saltamos eso y pasamos al proyecto muy rápidamente. Entonces a veces el afán del espacio de talleres, bueno, y su propuesta, sí, rápido, su propuesta, pero no hay un proceso en que se haga el clic entre todo el proceso investigativo hasta la conceptualización y cómo ese clic a la propuesta, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno a veces dice, ¿qué pasó? Y ayer hablábamos precisamente en algunos casos, yo les hacía referencia a que ser coherentes, ¿sí? Con las cosas, uno tiene que ser coherente, uno tiene que, si genera una línea de pensamiento, esa línea de pensamiento tiene que ser coherente y se vuelve un proyecto. Por eso uno tiene que conocer y aplicarlo, usarlo, así sea para criticar, así sea para contradecir, así sea para proponer cosas, ¿sí? Que se salen de lo normal. ¿Ya? Por eso, inclusive cuando uno mira la historia de la arquitectura entre los años más o menos 60 a 70, hubo una postura muy crítica de muchos arquitectos acerca de la arquitectura. Algunos de ustedes han visto conmigo teorías anteriores. Hablábamos, por ejemplo, de proyectos como el de Ciudad Collage, ¿también se acuerdan? ¿De que están aquí? O de las ciudades, ¿sí? Ese libro no lo he leído. Yo lo he dejado de proponer porque es un poquito complicado de leer, pero es muy interesante. Pero entonces, en ese libro, o sea, se ve la propuesta, por ejemplo, de Árquica, ¿sí? ¿Se acuerdan? Árquica. ¿Alguien sabe quién es Árquica? ¿Sí se acuerdan? ¿Ya? Es que está como en mi libro de taxi. ¿Sí? ¿No? Las ciudades enchufables, las ciudades que se mueven, ¿cierto? ¿Ya? Y los distintos procesos de propuesta arquitectónica, de Fourier y todos los teóricos de las ciudades ideales, ¿cierto? Entonces vale la pena ese libro de Colin Rowe y de Fred Cotter que se lean Ciudad Collage, ¿cierto? ¿Ya? Bueno. Entonces, pues una de las cosas que les comentaba antes de que llegaran, bueno, la gran mayoría, porque somos como 44, pues repito, tengo dos estudiantes, afortunadamente se me quedó mi carpeta donde tengo todos los trabajos que me han entregado, que no están en lista. Entonces, no sé, para que verifiquen, yo les pongo en el WhatsApp quiénes son. ¿Listo? Porque no recuerdo exactamente quiénes son. ¿Okay? Por otro lado, ya hablando de la clase de teoría, a ver, aquí faltan bastantes todavía, ojalá te lleve la razón. ¿Sí? Una de las cosas que les dije allá joven, ¿cierto? Precisamente es que el profe Checa estaba muy disgustado porque el día de la charla había un grupito de estudiantes charla. Entonces yo le estaba invitando, ¿cierto? Allá, le estaba invitando, por allá, estaba invitando, allá, ¿sí? A que nos diera otra charla. Entonces, ustedes conocen a Chica, ¿sí? No, pero es que si no van a poner atención, y una vez me echó el vainazo y el profesor no pone orden en la clase, ¿no? No, Checa, no se delique, no se pongan en pero pues tiene razón, ¿sí? Tiene toda la razón. ¿Listo? ¿Ya? Ahora que se delique o no es otra cosa, pero tiene toda la razón. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otra charla con Checa, pero ya le prometí, le juré, yo iba a actuar como policía de tráfico y me iba a dejar charlar. Listo, ok.
profesor hablando, pues respetemos. ¿Sí? Esa es una invitación. La otra es, están todos aquí escribiendo sobre la charla de Checa, ¿cierto? Entonces, yo les advertí a ustedes, yo no voy a tomar lección, ¿cierto? La nota es la asistencia, ¿sí? Y siguen faltando. Yo sé quiénes faltan, ¿cierto? Los tengo muy presentes. Entonces, para que me lleven la razón a todo el mundo. Estuve revisando los escritos de ustedes, ¿cierto? Hay algunas cosas interesantes. Realmente no es, como les digo, no es que la respuesta sea buena o mala, simplemente pues es algunas cosas interesantes. Me parece que la reflexión que se está haciendo puede ser importante desde el punto de vista del tema que nos trae aquí, que es la ética y valores. Pero me puse a hacer una clasificación de cuántos me han entregado todos los trabajos. ¿Sí? Todos muy pocos. Todos los trabajos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces tengo de 3 trabajos, de 2 trabajos, de 1 trabajo y de 0 trabajo. Bueno. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué hago con estos muchachos? Esta primera nota nadie se va a rajar. Pero de aquí en adelante, el que no me entregue los trabajos le pongo 0. ¿Ok? ¿Está bien? Ese es el plan. ¿Ok? Pero después está charlando y me tiene dando cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta primera nota, ¿sí? Voy a poner las notas, la más alta, los que tengan los 3 trabajos, la intermedia, los que tengan 2, y la más bajita, que no alcanza a ser menos de 3, los que tengan solo 1. Los que no tengan ninguno, pues ahí sí ya me queda difícil, no puedo inventar. ¿Listo? ¿Estamos? ¿De acuerdo? O sea, por ahora, en este corte, no se preocupen. Por ahora. De hoy en adelante, sí se tienen que preocupar. Ahí va. Vea, yo le iba a decir, para mí los jueves es un día muy duro, porque me levanto a las 5 de la mañana más o menos y llego a mi casa, ¿sí? A las 7 de la noche. Realmente yo diría lo mismo que se está proponiendo, ¿sí? Pero no. ¿Listo? A todos los padres, ¿sí? Fuera de eso yo llego de aquí a mi casa a trabajar. Entonces no pueden quedarse a las 12 de la noche trabajando. Entonces, estamos todos en el mismo cuento, ¿sí? Ustedes están trasnochados muchas veces, yo también. ¿Sí? Bueno, entonces, el tema es, muchachos, ¿sí? Que de aquí en adelante, ese escrito, de pronto son 2, y lo voy a tomar, no necesariamente al comienzo, puede ser a la mitad y al final de la clase, porque es que si no, lo tomo al comienzo, y entonces ya dicen, ya, tenemos, ¿sí? Ya asistí, ya tengo la nota. No. Entonces va a ser sorpresa. ¿Sí? Para que ustedes no sepan cuándo, si no, no hacemos nada. Por ejemplo, ahorita más adelante vamos a hacer otro escrito. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda con respecto a esas condiciones? No, ¿cierto? Lo único es la tuya, la madrugada. Listo. Nos toca madrugada, desafortunadamente. Yo les comentaba la otra vez, yo fui residente de unas obras en Bogotá. Y en Bogotá, estoy hablando hace 22 años, el tráfico era igual o peor de lo que es actualmente. ¿Sí? Y entonces, desde mi casa hasta la obra, yo me demoraba exactamente
obrero que no llegaba a las 7 puntos ya no lo dejaban entrar. ¿Qué? ¿Va? Y era con el dolor del alma, ¿no? Hombre, usted, señora, vive no 2 horas, vive 3 horas y media en el lugar de trabajo. Yo trabajo en un bus repleto de gente. Y después por la tarde le toca el mismo recorrido. El tema es tan complejo, que yo me quedaba en la obra trabajando hasta las 10 de la noche, porque salir de ese tráfico a las 6 de la tarde era meterse 3 horas en un tranco. 3 horas de un carro, así. Eso eran las 10 de la noche, ya se ha pasado, ya es hora mía. Y me rendía entonces el trabajo, ¿cierto? ¿No? Y se aprovechaba el tiempo en vez de estar metido entre un carro. ¿Ok? Por eso, arquitecta, no. ¿Ok? ¿Listo? En honor a todos esos obreros que han tenido que devolverse por no llegar a las 7 en punto. ¿Ok? Entonces, el otro tema es que ahora sí me cuenten cómo les pareció la conferencia de Checa. Bueno, ya escribieron, ahora me entregan el escrito y ahora me cuentan cómo les pareció la conferencia de Checa. Buena, mala, aburrida, regular. Mejor que no vuelva. ¿Cómo la cosa? ¿Ah? Cuéntame. No tantos a la vez, me abruma. ¿Ah? ¿Te despertó? Estamos vivos. Estamos vivos. Una pausa activa. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 20. ¿Cómo? A las 9:30 nos vemos aquí. Váyanse tomando café. ¿Qué van a hacer pasantía? ¿Diplomado? ¿Qué van a hacer? Pasantía primero. ¿Cómo les fue con la lectura? Bien. ¿Usted ya se leyó todo el libro? Sí, me faltaban 2, pero pues ya lo repetí. Ya lo leyó todo. Me faltaba el 8 y el 9. Ya. Pero ahí está en WhatsApp. Ajá, sí, pues. Ya se ve. Cuéntame. Pues en el capítulo 2 habla como de... Vuelvo a retomar lo mismo el ejemplo de las termitas que se hablaba de que ayudaban pues, a cerrar su lugar donde vivían y pues se ofrecían un trabajo de ellas, ¿no? Y no tenían la libertad de decisión de si lo hacían o no. Sin embargo, en el otro, ya en el otro capítulo, habla también acerca de lo que serían las órdenes, costumbres y los caprichos. Porque le dice pues que él habla como con su hijo y le dice que él, hay órdenes que pues al levantarse las tiene que cumplir. Hay cosas que uno lo hace ya por instinto, como bañarse, cepillarse, vestirse y salir a trabajar. En automático. Eso ya es como que costumbre que le coge. Entonces dice que hay unas cosas que son órdenes, otras que, pues, o sea, él le dice como que tiene que cepillarse los dientes porque tiene que cepillarse los dientes, es como una orden. Y otras que son costumbres, ya que sería levantarse, bañarse y salir a estudiar, y coger el bus para ir a estudiar. Y otras que dice que son caprichos, por ejemplo, dice que él se levanta y cuando va a coger el bus, va golpeando una lata de gaseosa. Y dice que eso pues ya lo haces porque lo quiere hacer, no porque es como algo que lo ordena o es una costumbre, ya lo hace porque lo encuentra en la calle y lo hace. Y dice pues que esto lleva a uno también a hacer esas cosas, ¿no? Como que decir, uno toma esas órdenes, las costumbres, y hay otras cosas que sí lo hace por caprichos, como decir si lo hago o no lo hago y lo tomo decisión yo mismo. Lo puedo hacer porque lo quiero hacer. Ajá, eso. Y eso tiene que ver con el concepto de libertad. ¿Sí lo yo? Sí, pues a ver, sí, prácticamente este capítulo hace como una referencia a esas 3 situaciones, a esos 3 conceptos, donde decía que las órdenes y
pues es algo ya, es como ya la libertad de lo que uno quiere hacer y pues es netamente, eso es como netamente propio. Y nos habla de una situación donde pues prácticamente muchas veces no vamos a poder elegir o vamos a estar en situaciones donde uno no puede responder a una orden o a un capricho, sino que uno va a estar como en ese dilema de no saber qué hacer. Y nos habla de que Aristóteles hizo un ejemplo de un barco, de un navío. Entonces dice, si el barco, bueno, ya el capitán bajo sus tripulantes lleva una carga. Y en esas pues se encuentra una tempestad. Entonces el capitán no va a saber qué hacer porque, o sea, dice que él tiene que elegir que digamos que la única solución es liberarse de peso. Entonces él que va a estar en el dilema de no saber si va a botar la carga, que es por el barco o a los tripulantes. Pero ahí también habla de eso, ¿no? Y eso se relaciona con el capítulo 3, que dice que, pues, si él toma esa decisión, en unos casos también se veía como algo moral, ¿no? Porque dice, bueno, la carga es algo que él tiene que llevar. Y sin embargo, los tripulantes, hay unos tripulantes que no están ayudando, y dice, son los más débiles. Él, si los tira, va a ser algo moral y van a decir, no, pues como él hizo eso y está mal porque era una vida. Sin embargo, pues también tiene que pensar en la plata o en lo que puede perder al no llevar la carga a donde tiene que llegar. Tema del capitán. Es un poquito la reflexión que hay que hacer uno que haría. Y en un caso más extremo, si uno sabe que sucedió y sucede mucho en la historia de la humanidad, y es cuando usted, el jefe nazi, le dice a usted, fusíleme a sus prisioneros. ¿Sí? Es una orden. Entonces la pregunta es, aparte de eso, cuando uno le da una orden, la idea es cumplirla. ¿Sí o no? En principio. La pregunta es, si en ese caso que le están dando una orden, uno la cumple o no. Y es el mismo caso del capitán, ¿no? Que es más valioso. ¿Sí? La carga, la gente, ¿sí? O que se salve el navío y la gente porque no hay posibilidad de hacer más viajes. ¿Sí? ¿Qué es más conveniente? Y creo que esa es una reflexión que tiene que ver con la moral, ¿sí? Pero tiene que ver también con la ética. Y ahí es donde es uno ver ese nexo entre la ética y el contexto. ¿Cierto? Claro, el contexto puede ser la profesión, es un contexto. ¿Cierto? La sociedad es un contexto. Si yo soy una persona religiosa y estoy acostumbrado a seguir los preceptos de una religión X, la que sea, ¿sí? Ese es otro contexto. Entonces, hay muchos contextos dentro de los cuales uno debe tomar decisiones. Y ahí está el tema complejo de la ética. ¿Listo? Entonces, la pregunta
pregunta es qué harían ustedes con el barco. Para no ponerlos en el tema del funcionamiento de los ríos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué harían ustedes con el barco? Esa es la pregunta. Alguien que quiera contestar. ¿No se hicieron ustedes esa misma pregunta? ¿No leyeron? ¿Y qué contestaron? ¿Tú qué contestaste? Salvar la gente. ¿Cómo? Salvar la gente. El barco y la gente, ¿cierto? ¿Por qué razón? Más que todo es por el cuestionamiento de las vidas humanas. Una vida humana es irreemplazable, en cambio lo material sí se podría reemplazar. Y también las cuestiones morales que hay con la familia de esas personas y la responsabilidad que uno tiene como capitán de llevar a sus trabajadores a salvo directo a su destino. A pesar de que cuando llegue a puerto lo van a despedir por haber... Lo más seguro es eso. O sea, Claro. usted lo que me está diciendo es que asume Esa responsabilidad. como un capitán, porque es más valioso el navío, las personas, que la misma carga. ¿Alguien más? Pues, o sea, yo también no me planteo lo que dice mi compañero, ¿no? Pero también hay la tercera posibilidad que es prácticamente pues, no hacer nada, porque también la plantea el libro, ¿no? Es decir, como, pues si llegamos con los tripulantes y con la carga, bien. Bien. Pero también planteaba, Pues no lo vamos a saber. exactamente, pero también planteaba eso, que tal vez hay personas que pues como que se arriesgan de cierto modo, ¿no? Y como que dicen, bueno, pues, digamos, que hacer, exactamente, todo nada, entonces también me parece como interesante ese, ¿cómo se llama? Esa parte, digamos así, porque tal vez cierto, nos cerramos a como esas dos posibilidades, es decir, la carga o las personas, ¿no? Pero pues tampoco sabes, o sea, es algo que no controlas, como decir la tormenta, ¿no? Pero pueda que en cierto determinado tiempo pase, como en cierto determinado pues, tiempo no. Yo, allí hay una pregunta. ¿Sí? Cierto, esa es la posibilidad. La inacción, ¿cierto? Lo salva uno de la responsabilidad. Se muere siempre. ¿Alguien más? Dejo la pregunta siempre. ¿Alguien más? Sé que no me gusta madrugar. ¿Qué haría en ese caso? ¿Ah? ¿Qué haría? ¿María? ¿Y usted? Pues yo creo que también tomaría la de mirar la carga. Ya. ¿Por qué razón? Lo regañan a llegar a la casa. ¿Cómo así? Yo creo que también por los que son los tripulantes. Son vida, realmente. Pues yo digo eso. También hay que tener en cuenta eso de que muchos son padres de familia, o sea, no puede dejar a los hijos sin su padre, también viene esa implicación. Voy a ser de abogado del diablo, ¿listo? Voy a ser de abogado del diablo. ¿Sí? Situémonos en la época histórica, ¿cierto? Grecia, Aristóteles, la democracia, pero la democracia existía fabulosamente porque había esclavos. ¿Sí? O sea, Grecia existía fabulosamente porque había esclavos que hacían las labores que uno no quería hacer. Entonces la democracia en sí es chévere, ¿cierto? Y la vida de un esclavo era igual a la vida de una vaca, o la vida de... Sí, en términos de las sociedades en esa época. ¿Listo? ¿Ok? Volviendo al tema del barco, si esos personajes eran esclavos, y yo tenía que darle el reporte de la carga al dueño de la carga, ¿qué haría? Porque yo no creo en la inacción. Eso, veamos a ver qué pasa, nos atenemos a lo que pase. Pues, no.
yo me arriesgo, yo digo, o esto, o lo otro, y ya veré a lo que me enfrento. ¿Sí? Eso haría yo. Yo no esperaría que los dioses decían por mí. Yo creo que también la pregunta iría, por ejemplo, a qué pasaría, un ejemplo, si la carga fuera tan importante que si yo no la hago llegar, rodaría mi cabeza. Entonces, también puede ser eso. ¿Y qué pasaría si yo no hago llegar esa carga y me despiden, o aún peor? O sea, es un beneficio personal. O también Vea lo hay... interesante de la cuestión, ¿no? Es bien, bien interesante porque, sí, evidentemente uno podría decir, no, pero pues está mi pellejo de por medio, pero entonces uno lo que pensaría es más importante mi pellejo que el pellejo de los demás. Sería la otra pregunta. Sí, esa es otra pregunta. Yo salgo mi pellejo, pero los demás, ajá, el problema de ellos. ¿Cierto? Claro, pero si no, ¿sí? Entonces, ¿me salvo yo? ¿Simplemente lo hago por salvarme yo o por...? ¿Listo? Entonces boto 50 marineros al mar. ¿Ah? ¿Con quién van a negociar? Ya, ¿cómo sería? ¿Quién se bota al mar? No, está interesante. Está interesante. ¿Cómo sería la negociación? La negociación era dejarlos vivir, pero en cambio de responder por la carga. Uy, es difícil, ¿no? Porque pues es una carga muy valiosa, ellas no van a tener cómo responder por ello, ¿no? Se va para otro lado, vivir a otro lado. No hay la vuelta, no va a vivir a otro lado. Esa es una opción, ¿no? Pero pues desafortunadamente la vida lo pone a uno muchas veces en situaciones así. Digamos que esto es un extremo, o el extremo de que el comandante le dice, vea, fusíleme a esos 50 que están allá. Pues viendo la pone en el caso que pasó el más con esa tarjeta que se soltó de gas, el señor del chofer tuvo todo el tiempo de escaparse. Y él no prefirió correr y decirle a la gente que corriera, se escondiera. Y él no se tiró a salvarse él. Incluso creo que murió por salvar a la demás gente. En mi caso también botaría la carga, pues llegaría al destino si me despidan o me mato. Asumiría. ¿Qué es lo que le pasó a Sócrates? Porque al final le dijeron que si le seguía enseñando a los jóvenes filosofía, lo iban a matar. Y a cambio de no matarlo, le dijeron que se vaya. Y él prefirió que lo maten a irse, porque decía que si se iba, moría en vida. Entonces la muerte pues llega a su destino. Sí, también así mismo yo no por ejemplo prepararía a las personas que me mataran o que no me mataran, porque la verdad no podría vivir por la culpa. También es otra cuestión moral, la culpa. Claro, es un tema moral y es un tema que cuando uno asume una responsabilidad la asume con las consecuencias. Siempre en la vida hay consecuencias. Siempre. Usted toma una decisión, hay consecuencias. Y lo va a vivir toda la vida con las consecuencias. ¿Sí? Entonces, esa me parece una observación bien interesante. La postura de uno tiene que ver mucho con
acerca de cómo fue el proceso de colonización y de conquista de Sudamérica por los españoles. Hay un libro escrito, unas memorias de uno del cronista español que se llama Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León era un tipo que venía con los conquistadores y escribía sobre todo lo que se encontraban y lo que sucedía durante el proceso de la conquista. Vale la pena leer. ¿Sí? Porque a veces se encuentran cosas sorprendentes. Y una de las cosas que a mí me impactó muchísimo es que Pedro Cieza de León cuenta que pues ellos llegaron a la primera ciudad, se supone que se fundó en Sudamérica. ¿Cuál fue? Señores arquitectos. Estamos cerca, pero no tan cerca. ¿Cuál fue la primera ciudad? ¿A la que llegaron o la que? La que no, pues no había ciudad. Santa María la Antigua del Darío. ¿Sí? Ahí por el Golfo de Urabá, ciudad. Ahí en Antioquia. ¿Listo? Santa María la Antigua del Darío. Hay unos dicen que sí, otros que no, pero los vestigios dicen que sí. Los vestigios arqueológicos. Y entonces llegan allí, ¿cierto? Y algunos pasan al Pacífico y se van bordeando la costa pacífica y van en algunos puntos tocaban la costa pacífica y pues no se adentraban porque los ataban porque eran los indígenas, ¿sí? Pues no era fácil, digamos, el tema de la conquista. Y así fundaron algunas de las ciudades costeras tanto en el Pacífico como en el Atlántico, ¿cierto? Entonces ciertos enclaves de las ciudades costeras tienen que ver con poder asegurar parte del territorio para continuar la conquista hacia el interior. ¿Listo? Y por el Pacífico pues llegaron a Sudamérica hasta abajo, ¿cierto? Eso es lo que cuenta Pedro Cieza de León. Pero en ese proceso, una de las cosas que a mí me dejó impactada, que tiene que ver con lo que estamos tocando, y un poquito con la observación que hizo el compañero filósofo que no vino hoy, ¿sí? Eso le pasa por haber hablado de filosofía, ¿no? Ya quedó registrado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, resulta que se encuentran, y lo describe Pedro Cieza de León de una manera que uno dice, si eso era así, será, ¿no? Muchos de los pueblos indígenas eran antropófagos. ¿Sí? Se comían a los otros seres humanos, especialmente a los enemigos, compañeros. Pero tenían otra costumbre terrible, absolutamente terrible desde el punto de vista de uno, y yo creo que no sé, ustedes juzgarán. Y era que hacían presas a las mujeres de los pueblos enemigos, las embarazaban y se comían a los bebés cuando nacían. Entonces, uno queda como... Desde el punto de vista de la ética, y un poquito retomando el tema de la costumbre, ¿cierto? ¿Cómo puede uno evaluar eso? ¿Cierto? ¿Ya? Y uno dice, bueno, yo llegué a una conclusión terrible después de leer a Pedro Cieza de León y hacer un informe
preguntas que le dejan a uno eso. Después de leer a Pedro César, uno dice, porque ese tema, ese cuento es terrible. Uno dice, ¿a quién se le ocurre hacer una cosa de esas? ¿Cierto? Entonces, y son cosas que lo dejan pensando uno desde la ética. Uno no aceptaría una cosa de esas bajo ninguna circunstancia, obviamente, ¿cierto? ¿Se justifica la costumbre por ser costumbre? Una de las cosas que habla Sabater es sobre la libertad, ¿cierto? Está una incapacidad de decidir sobre qué hacer o no. Si yo vivo en esta sociedad hoy en día y estamos en capacidad de decidir, lo estamos haciendo dentro del contexto de la sociedad, ¿cierto? Si yo ya me salgo de ese contexto, de pronto me vuelvo un asesino, un ladrón, ¿sí? Dentro de ese contexto. Yo actúo en contra de la norma, no vuelvo eso. Para Pedro César de León escribir eso seguramente es un impacto terrible de haberlo descubierto. La pregunta es, desde el punto de vista de los indígenas, ¿qué pasaba? Ahora yo quería otra cuestión, ¿no? Ellos persiguen la muerte de otra manera a nosotros. Por ejemplo, las momias de Yuyayaca en Argentina eran unas doncellas que fueron pues dadas como de ofrenda para los dioses. En nuestra civilización actual pues es como choca un poco, ¿no? Dejar a los niños congelados para los dioses y todo eso. Pero ellos lo miraban de otra manera, era simplemente una manera de ofrendar con esas entidades para intercambiar y para que les brinden protección y todas estas cuestiones, ¿no? Pero también en nuestra civilización pues ocurren cosas trágicas, como lo de Palestina también, que nosotros nos consideramos civilizados, pero pues en esos lugares pues matan niños de hambre y se justifican hacerlo. Entonces ya viene más como el hecho de que nosotros qué pensamos de la vida o qué creemos de la muerte, ¿no? Si es simplemente el final, una transición o después hay reencarnación. Entonces es una cuestión pues que cada uno también tiene que brindar su opinión y no dejarse llevar pues, por los demás. Pero desde el punto de vista de la ética, Ahí, exacto, ahí ya depende pues los parámetros éticos que uno mismo se ponga, ¿no? uno se los pone o uno decide, toma decisiones con base en un contexto. Uno se los pone, pero también en base al contexto. Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que es también lo que se planteaba en el anterior caso, lo del capitán. Yo creo que ya es conciencia de cada persona, más que hablar de ética, ¿no? Porque ya son los principios y los valores que, digamos, de alguna forma se han inculcado desde que uno, pues, nació y ha sido como persona. Y eso viene arraigado a la identidad en el contexto pues, en el que nosotros vivimos. Yo puedo decir, a mí me parece ético, pongamos el ejemplo del capitán, tirar el cargamento y dejar a las personas vivas. Pero en otros lugares que son un poco de pronto más psicorrígidos pueden decir, no, tal vez lo más importante es cumplir mi trabajo y llevar el cargamento sea como sea, porque pues es el trabajo que a mí me han asignado. Entonces creo que más que eso se viene como, sí, pues del contexto, pero también de la conciencia que uno tenga, porque como lo planteaba mi compañera, yo puedo llegar y decir como, listo, pues, o sea, llego con dos tripulantes, pero pues pongamos en un extremo, me van a matar, pero yo sé que voy a morir con mi conciencia tranquila porque sé que no me voy a llevar como esas vidas Acá. acá. Y así mismo puedo saber que de pronto hasta los tripulantes pueden pensar lo mismo. Entonces ya creo que es una concepción social, digamos así, de cada lugar en el que pues, nosotros estamos. Entonces, ¿qué es la ética? Esa es la pregunta, ¿no? El libro no, sí la define, pero uno como que no sabe muy bien para dónde va, ¿cierto? Pero sí la define, ¿qué es la ética? Sería como una forma de pensar y actuar.
también puede ser seguir como nuestra intuición y tomar la decisión que creemos como más correcta en base a nuestros valores, a lo que nos han inculcado. O sea, que la ética, uno podría decir, tiene que ver con la libertad de poder decidir. Si hago eso, o hago eso, yo soy libre de decidir. Y en ese sentido, soy libre. Pero, decíamos hace un rato, uno cuando toma una decisión, acaba de las circunstancias de la decisión, sea la que sea. Y sí pienso que tiene que ver con el contexto si está actuando, ¿no? ¿Sí? Si yo vengo de un contexto y empiezo a actuar de otra manera, seguramente no estoy siendo él, ¿cierto? Ya, me dejé llevar porque, ay, no sea bobo, hágalo, ¿sí? Ya, en mi casa me dijeron que no se deben hacer ciertas cosas, pero los amigos le dicen a uno, no, venga, no sea bobo, eso venga, ¿sí? Ahí empieza la ética. Si yo traiciono mis convicciones, ¿cierto? Y traiciono aquellos elementos que nos hacen ser una sociedad pequeña, grande, mediana, etc. Pues esa sí, soy libre de tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, pero tengo que acarrear con las consecuencias que eso lleva. Y usted no dirá, no es culpa mía, los amigos me dijeron que hiciera esto. ¿Sí? Entonces, muchachos, vamos a seguir leyendo el libro. Creo que es un libro interesante porque nosotros estamos dentro en varios contextos. Y hablando del contexto de la profesión, ese es uno de nuestros contextos. ¿Sí? Entonces, robarle las ideas al otro dentro de nuestro contexto. ¿Está bien o está mal? ¿Es ético o antiético? Es antiético, ¿cierto? Porque estamos dentro de un contexto que compartimos. Ahora, si yo ya me voy a otro contexto, esa ya es una decisión. ¿Listo? Pero si me quedo acá, estoy con las normas de ese contexto. Y es mi responsabilidad que eso se mantenga y además promoverlo. ¿Verdad? Entonces, la sociedad no es simplemente un invento que uno no sabe de dónde salió. La sociedad es una construcción humana en donde se supone que todos estamos de acuerdo en comportarnos de alguna manera, ¿cierto? Y eso es muy importante cuando uno habla de ética, ¿cierto? Creo que usted comenta de Palestina, es cierto, lo que pasó con los nazis, con los judíos, lo que ha pasado, por ejemplo, de las guerras entre las tribus africanas, ¿sí? En que se exterminan unos a otros simplemente por odio, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, hay una cantidad de cosas que uno no compara dentro del contexto. Entonces, lo que cuenta Pedro César, uno no lo comparte, no lo podría compartir. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque uno está dentro de otra noción de las normas y las reglas, las cuales nos hacen ser una sociedad en la cual podemos vivir juntos. Y la sociedad es para eso, para poder vivir juntos. Entonces, muchachos, nos leemos los dos próximos capítulos para la próxima clase. Y por favor recuerden que la evaluación son sus escritos, que son la asistencia. Yo no evalúo el contenido de los escritos en sí, porque creo que no hay cómo evaluarlo, porque ahí no hay cosas buenas o malas. ¿Ya? Simplemente podemos estar en acuerdo o en desacuerdo. Y pues eso no se puede evaluar. ¿Ya? No podemos pensar todos lo mismo. ¿Sí? Pero, sí, los éticos que vengan
¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima